El 15 de octubre de 1893, en las calles ennegrecidas por el hollín del distrito de Whitechapel en Londres, el doctor Edmund Harwick documentó algo que desafiaría los cimientos mismos de la comprensión médica victoriana. El niño había sido llevado a su consulta en Dorset Street, ardiendo en fiebre pero exhibiendo síntomas que desafiaban un diagnóstico convencional. Robert Clark, de 11 años según su madre viuda, yacía retorciéndose en la mesa de exploración, su pequeño cuerpo contorsionándose mientras las palabras brotaban de su boca en idiomas que no tenían por qué surgir de un niño del East End que nunca se había aventurado más allá del Támesis. Frases en latín, perfectamente conjugadas, dieron paso a lo que Harwick identificaría más tarde como griego antiguo y luego a algo completamente distinto. Algo que hizo que las lámparas de gas parpadearan y la temperatura en el consultorio descendiera varios grados. Pero antes de sumergirnos en esta pesadilla, deja un comentario abajo y déjame saber desde dónde estás viendo y qué hora es para ti ahora mismo. Y si eres nuevo aquí y amas las historias escalofriantes, presiona el botón de suscripción. Créeme, querrás recibir notificaciones cuando salga la próxima. Ahora, comencemos. La meticulosa documentación del Dr. Harwick durante la semana siguiente se convertiría en el historial médico más perturbador de los archivos del Hospital de Westminster, aunque a pocos se les permitiría examinarlo. Cada episodio seguía un patrón predecible, pero cada vez más inquietante. La temperatura de Robert se disparaba a exactamente 104,7 grados Fahrenheit. Sus pupilas se dilataban hasta que el azul de sus iris casi desaparecía, y entonces comenzaban los idiomas. El latín venía primero, siempre, fluyendo con la elocuencia de un erudito clásico, describiendo el foro romano con intrincado detalle, hasta los puestos específicos de los mercaderes cerca del templo de Vesta y la forma particular en que la luz del sol golpeaba el mármol a la tercera hora. Esto provenía de un niño cuya madre confirmó que nunca había asistido a la escuela más allá de las letras básicas, cuyo mundo no se extendía más allá de los sórdidos límites de Whitechapel. Seguía el griego antiguo, homérico en su cadencia, describiendo batallas y naves y mares de color vino oscuro con una autenticidad que el profesor Aldous Blackwood, convocado apresuradamente desde el University College de Londres, verificaría más tarde que coincidía con oscuros hallazgos arqueológicos publicados solo meses antes en revistas a las que el niño nunca podría haber accedido. Pero fue el tercer idioma el que provocó que los colegas del Dr. Harwick se congregaran en número creciente fuera de la habitación del niño, pegando sus oídos a la puerta, pero reacios a entrar. Las sílabas eran de alguna manera incorrectas, construidas con sonidos que las cuerdas vocales humanas no deberían poder producir, guturales y melódicas a la vez, haciendo que a los otros médicos les dolieran los dientes y se les nublara la vista por los bordes. Durante estos episodios, las pequeñas manos de Robert se movían como si escribieran, y cuando se le proporcionaba papel y tinta, producía símbolos que no se parecían a ninguna escritura conocida, aunque mantenían una inquietante consistencia a lo largo de múltiples episodios. Entre estos torrentes lingüísticos, durante breves momentos de lucidez que se hacían progresivamente más cortos, Robert hablaba con su acento cockney natural sobre el lugar gris intermedio, su voz bajando a un susurro que, sin embargo, se oía en toda la sala. Lo describió como un corredor que no existía ni aquí ni allá, donde los mensajes se acumulaban como la niebla de Londres, espesa y sofocante,
esperando ser entregados por aquellos desafortunados que se encontraban capaces de cruzar. Las paredes allí, dijo, estaban hechas de susurros, y el suelo estaba compuesto por todas las palabras nunca dichas por los moribundos. Para el 22 de octubre, 7 médicos habían presenciado los episodios de Robert, y la documentación había crecido hasta llenar 3 volúmenes encuadernados en piel. El doctor Marcus Thornfield, el administrador jefe del hospital, inicialmente escéptico hasta el punto de sugerir un elaborado fraude, salió de la habitación de Robert después de un episodio particularmente intenso, con las manos temblando tan violentamente que no pudo firmar su nombre en el registro de observación durante casi 1 hora. Lo que más les perturbaba no era simplemente el conocimiento imposible que brotaba del niño, sino la creciente certeza entre todos los presentes de que algo estaba usando a Robert Clark como un conducto, y que con cada día que pasaba, la frontera entre su mundo y ese lugar gris intermedio se estaba volviendo peligrosamente delgada. El traslado al hospital de Westminster el 28 de octubre de 1893 requirió un carruaje especialmente preparado con las ventanas pintadas de negro y forradas con plata bendecida, detalles que solo surgirían de la correspondencia privada del doctor Harwick años después de su muerte. El profesor Aldous Blackwood, la principal autoridad de Gran Bretaña en lenguas muertas y autor del tratado definitivo sobre los dialectos británicos presajones, había abordado inicialmente el caso con la curiosidad distante de un académico al que se le presenta un enigma intrigante. Esa distancia duró exactamente 43 minutos en su primera sesión de observación. El equipo de grabación que había tomado prestado de la Royal Society, un fonógrafo Edison de última generación modificado para grabación extendida, capturó 17 minutos de las vocalizaciones de Robert antes de que el cilindro de cera se derritiera misteriosamente, a pesar de que la temperatura de la habitación registraba apenas 60 grados Fahrenheit. Lo que Blackwood logró transcribir a mano durante esas sesiones requeriría más tarde la consulta con especialistas de El Cairo, Constantinopla y un discreto monasterio en el Tíbet para comprenderlo plenamente. Los idiomas que Robert hablaba no eran simplemente antiguos. Algunos no habían sido pronunciados por lenguas humanas durante más de 3000 años. Blackwood identificó fragmentos de encantamientos sumerios que precedían a cualquier registro escrito conocido, lineal, a perfectamente pronunciado, que no sería descifrado parcialmente hasta dentro de 70 años, y lo más perturbador, un dialecto que parecía ser un precursor de todas las lenguas indoeuropeas, algo que debería haber sido históricamente imposible de reconstruir. La pronunciación del niño era tan precisa que cuando Blackwood la comparó con modelos lingüísticos teóricos, corrigió errores en suposiciones académicas que se habían mantenido durante décadas. Pero fue durante la transcripción de lo que Blackwood denominó la lengua sin nombre que las primeras manifestaciones físicas comenzaron a aparecer en el cuerpo de Robert. Las marcas comenzaron como impresiones tenues, como texto presionado contra la piel desde el interior, apareciendo primero a lo largo de sus antebrazos durante episodios lingüísticos particularmente intensos. El doctor Harwick las documentó como parecidas a la escritura cuneiforme inicialmente, pero cambiaban y evolucionaban, volviéndose más complejas con cada manifestación. Para el 2 de noviembre, las marcas cubrían la mayor parte del torso de Robert, formando patrones intrincados que parecían moverse cuando se observaban periféricamente. La enfermera Catherine Hollowell, asignada al cuidado del niño, testificaría más tarde que había visto las marcas formar palabras en inglés una vez, deletreando nombres de pacientes que habían muerto en el hospital durante la década anterior, incluyendo algunos
cuyas muertes no habían sido registradas en los archivos oficiales. Los intentos de fotografía resultaron inútiles. Cada placa fotográfica expuesta en presencia de Robert se revelaba con extrañas dobles exposiciones que mostraban habitaciones que no existían en la arquitectura del hospital y figuras de pie detrás del niño que nadie había visto durante la sesión de fotografía real. El informe final del profesor Blackwood, presentado a la Royal Society, pero nunca publicado, concluía con una advertencia que resultaría profética. El niño no está aprendiendo estos idiomas. Algo que siempre los ha conocido está hablando a través de él, y con cada palabra transcrita corremos el riesgo de darle un mayor arraigo en nuestro mundo. El 5 de noviembre marcó la transformación del caso de Robert Clark de una anomalía médica a algo mucho más siniestro, cuando el niño, durante un raro momento de completa lucidez, agarró la muñeca del doctor Harwick con una fuerza sorprendente y susurró: «Me están obligando a llevar sus mensajes, doctor, los que ya no pueden cruzar de vuelta». Lo que siguió durante las siguientes 72 horas resultaría en la participación de Scotland Yard y la renuncia de 3 miembros del personal de enfermería que se negaron a entrar en la habitación del niño bajo ninguna circunstancia. Robert comenzó a hablar con su voz natural, pero entregando mensajes que resultaron ser imposiblemente precisos de individuos que habían muerto recientemente en todo Londres. Recitó las últimas palabras de Margaret Ashford, que había perecido en un incendio en Bermondsey 3 días antes, palabras que sólo su hija, convocada a Westminster para verificarlas, pudo confirmar. Proporcionó la ubicación del dinero escondido que Thomas Brightwell, muerto de tisis desde hacía una semana, había ocultado bajo las tablas del suelo en su piso de Paddington, describiendo la disposición de la habitación con perfecta exactitud, a pesar de no haber salido nunca de la sala del hospital. Pero fue el asesinato de Whitechapel lo que llevó al inspector James Crenshaw al hospital de Westminster el 8 de noviembre. Robert había descrito con preciso detalle el asesinato de una mujer en Bucks Row, incluyendo el patrón específico de las heridas, la posición del cuerpo y, crucialmente, los objetos que el asesino había tomado de la escena y que no habían sido reportados a la prensa. El niño habló de haber conocido a la víctima, Sarah Morse, en lo que él llamaba el lugar gris intermedio, donde ella se encontraba entre miles de otros, todos avanzando con mensajes para los vivos, sus palabras convirtiéndose en cosas sólidas que se adherían a cualquiera capaz de transportarlas al otro lado. Ella le había mostrado sus momentos finales, afirmó Robert, no a través de palabras, sino a través de una especie de conocimiento que se grabó en su mente como una marca de fuego. El informe posterior del inspector Crenshaw, clasificado inmediatamente por orden del Ministerio del Interior, señaló que el niño había proporcionado detalles que condujeron a pruebas en un caso no relacionado de 1891, información que la fallecida Sarah Morse no podría haber conocido a menos que los muertos compartieran conocimiento en cualquier reino al que Robert estuviera accediendo. El miedo del personal médico se volvió palpable cuando Robert comenzó a entregar mensajes antes de que ocurrieran las muertes. El 10 de noviembre anunció que la enfermera Mary Whitmore recibiría la noticia del fallecimiento de su padre en Dover antes de que el telegrama llegara 6 horas después. Le dijo al doctor Thornfield que su colega en Edimburgo había sucumbido a una afección cardíaca precisamente a las 3:17 de la madrugada, un hecho confirmado por telégrafo la tarde siguiente. El niño no estaba prediciendo estas muertes, insistía durante sus cada vez más raros momentos coherentes.
Simplemente estaba entregando mensajes de aquellos que ya habían cruzado, pero cuyas muertes aún no habían sido descubiertas en el mundo físico. El tiempo, explicó con lágrimas corriendo por sus mejillas febriles, se movía de manera diferente en el lugar gris intermedio, fluyendo hacia atrás y hacia adelante, como la niebla del Támesis. Y los que estaban atrapados allí podían ver todas las direcciones a la vez, intentando siempre regresar a un mundo que ya no podía oírlos sin conductos como él. El interés de la Alianza Espiritista de Londres en Robert Clark había sido inevitable, aunque el Dr. Harwick había luchado enérgicamente para evitar su participación, comprendiendo instintivamente que lo que afligía al niño existía mucho más allá del ámbito de las sesiones de espiritismo de salón y los golpes en la mesa. Madame Helena Crofton, la médium más célebre de la Alianza y confidente de varios miembros del Parlamento, llegó al hospital de Westminster el 14 de noviembre con un séquito de compañeros espiritistas, habiendo obtenido permiso a través de canales que el Dr. Harwick sospechaba que llegaban incómodamente alto en los círculos gubernamentales. La sesión comenzó precisamente a medianoche en el quirófano rara vez utilizado del hospital, con Madame Crofton insistiendo en rodear a Robert con los atavíos tradicionales de su oficio, cristales de la India, velas de colores específicos dispuestas en patrones que, según ella, le eran revelados por su guía espiritual y, lo más significativo, un espejo ornamentado que supuestamente había pertenecido a John Dee, el notorio consejero y ocultista de Isabel I. En el momento en que Madame Crofton comenzó su invocación, pronunciando los nombres de sus espíritus familiares y llamando a las fuerzas benéficas del otro lado, la reacción de Robert fue inmediata y violenta, de una manera para la que ninguno de sus episodios anteriores los había preparado. Su cuerpo se elevó 18 pulgadas completas de la mesa de exploración. Cada músculo rígido, su boca abriéndose para liberar un sonido que los testigos describirían más tarde como el de cientos de voces gritando al revés. La temperatura se desplomó tan rápidamente que se formó escarcha en las lámparas de gas, y las velas cuidadosamente dispuestas no sólo se extinguieron, sino que explotaron, enviando salpicaduras de cera caliente por las paredes en patrones que parecían inquietantemente deliberados. Madame Crofton, que había mantenido la compostura durante 30 años de sesiones de espiritismo, retrocedió tambaleándose mientras la cabeza de Robert se giraba hacia ella en un ángulo que debería haberle roto el cuello, sus ojos reflejando algo que no estaba en la habitación. Las palabras que surgieron del niño fueron en inglés esta vez, pero habladas con un acento que precedía a la pronunciación moderna por siglos. Mujer ignorante, no sabes qué puertas intentas abrir. El lugar gris intermedio no es tu reino espiritual de muertos pacíficos y mensajes amables. Cosas que nunca fueron humanas esperan allí, cosas que eran viejas cuando tu especie aprendió a hablar por primera vez, y anhelan pasajes como este niño. El espejo que había pertenecido a John Dee se resquebrajó de esquina a esquina con un sonido como de huesos rompiéndose, y en su superficie fracturada, todos los testigos presentes jurarían más tarde haber visto rostros que no eran reflejos de nadie en la habitación, presionando contra el cristal desde dentro, como si intentaran abrirse paso. Fue entonces cuando ocurrió el primer evento de desaparición, presenciado por 11 individuos, incluido el inspector Crenshaw, que se había quedado para observar la sesión. El cuerpo de Robert se volvió translúcido durante exactamente 17 segundos, desvaneciéndose hasta que la mesa debajo de él fue claramente visible a través de su camisón, antes de solidificarse de nuevo con una violencia tan súbita
que las ventanas del quirófano se hicieron añicos hacia afuera a pesar de la ausencia de cualquier fuerza explosiva. Cuando el niño volvió a su solidez total, encontraron a Madame Crofton inconsciente, sangrando por los oídos, y nunca más volvería a practicar la mediumnidad, pasando sus años restantes en un sanatorio privado, dibujando repetidamente el mismo símbolo que había aparecido en la piel de Robert, murmurando sobre las cosas que nadan en los espacios grises entre los mundos. Para el 20 de noviembre de 1893, las manifestaciones físicas que rodeaban a Robert Clark habían escalado más allá de cualquier cosa que la formación médica del Dr. Harwick pudiera racionalizar, y sus anotaciones en el diario de este período revelan a un hombre que observa cómo su comprensión de la ley natural se desintegra con cada hora que pasa. Las anomalías de temperatura se habían vuelto tan severas que se formaba hielo en las ventanas de la habitación de Robert, incluso cuando el resto del hospital permanecía inusualmente cálido para noviembre, y el aliento se hacía visible en cualquiera que entrara, cristalizándose en el aire en patrones que persistían mucho más tiempo de lo que la física debería haber permitido. Harwick documentó que los termómetros llevados a menos de 6 pies del niño caían a temperaturas que no deberían haber sido posibles sin matar a todo ser vivo en las cercanías. Sin embargo, el propio Robert permanecía ardiendo en fiebre, su piel lo suficientemente caliente como para ampollar las manos de las enfermeras que intentaban enfriarlo con paños húmedos. Los objetos en la habitación habían comenzado a moverse sin ninguna fuerza visible actuando sobre ellos, no violentamente sino con un propósito deliberado. Los instrumentos médicos se organizaban en símbolos que el profesor Blackwood identificó como símbolos protectores precristianos, mientras que los muebles más pesados se deslizaban por el suelo para bloquear la puerta cada vez que ciertos visitantes se acercaban, como si algo estuviera seleccionando quién podía entrar en presencia del niño. La escritura comenzó a aparecer el 22 de noviembre, notada por primera vez por la enfermera Catherine Hollowell durante sus rondas nocturnas, cuando descubrió texto cubriendo las paredes de la habitación de Robert, en idiomas que cambiaban y se transformaban mientras ella miraba, palabras en latín convirtiéndose en griego, y luego en algo más antiguo, todas describiendo el mismo concepto aterrador desde diferentes perspectivas culturales. Los espacios entre mundos, donde cosas que no deberían existir se reunían y esperaban. El diario del Dr. Harwick, del 23 de noviembre, contiene entradas cada vez más frenéticas. Su caligrafía típicamente precisa deteriorándose en garabatos apenas legibles. El niño flotó 3 pies por encima de su cama durante todo mi examen. Cuando intenté bajarlo, mis manos lo atravesaron como si fuera niebla, pero permanecía sólido a la vista. Las paredes sangran palabras ahora, no tinta sino algo que huele a cobre y papel quemado. He encontrado texto apareciendo en mi propia piel después de salir de su habitación, mensajes en idiomas que no reconozco, pero que de alguna manera entiendo, todos advirtiendo que la barrera está fallando, que Robert se está convirtiendo menos en un conducto y más en una puerta. La entrada más perturbadora, fechada el 24 de noviembre, describe cómo la sombra de Robert había comenzado a moverse independientemente de su cuerpo, extendiéndose por paredes y techo en direcciones imposibles. Y dentro de esa sombra otras sombras se movían, humanoides pero incorrectas, con demasiadas articulaciones o no las suficientes, extendiéndose hacia cualquiera que se acercara. 3 celadores renunciaron después de presenciar cómo el cuerpo de Robert se separaba brevemente en múltiples versiones translúcidas de sí mismo, cada una hablando diferentes mensajes simultáneamente,
creando una cacofonía que causaba dolores de cabeza severos e inmediatos y, en un caso, ceguera temporal que duró 6 días. La última entrada coherente de Harwick de esa semana simplemente decía: ya no estamos tratando a un niño enfermo. Estamos presenciando cómo algo intenta usar la forma de un niño mientras desgarra agujeros en el tejido de todo lo que entendemos como real. Durante su última semana de noviembre, los momentos de coherencia de Robert Clark revelaron una verdad más aterradora para la que nadie en el hospital de Westminster se había preparado. Los humanos fallecidos en el lugar gris intermedio no estaban solos, nunca lo habían estado, y de hecho eran las cosas menos peligrosas que moraban en ese espacio liminal. A través de lágrimas que dejaban rastros sangrientos en sus mejillas cada vez más demacradas, el niño describió entidades que nunca habían poseído forma física en nuestra realidad, seres de puro pensamiento y hambre que habían existido desde antes de que la Tierra se enfriara, esperando en los espacios entre espacios oportunidades para tocar el mundo material. Habló de cosas que llamó los vacíos, criaturas que aparecían como inversiones de la forma humana, cuya presencia se sentía como ausencias en lugar de sustancia, que se alimentaban de los pensamientos finales de los moribundos y se fortalecían con cada mensaje que le obligaban a llevar. Estas entidades, susurró Robert, se habían dado cuenta de que él se había dado cuenta de ellas, y habían comenzado a usar su conexión para presionar contra los límites de su prisión, probando la fuerza de los muros de la realidad con fuerza creciente. También había cosas más antiguas, afirmó, seres que se comunicaban no en lenguaje, sino en conceptos que se grababan directamente en la conciencia, compartiendo conocimientos que las mentes humanas nunca debieron contener, información sobre la verdadera naturaleza de la muerte y lo que yace más allá, que hacía que Robert gritara hasta que su garganta sangrara. El costo físico en el cuerpo del niño se había vuelto catastrófico a pesar de cada intervención médica que el doctor Harwick podía intentar, con el peso de Robert cayendo a apenas 25 kilos, incluso cuando su estómago se distendía como si algo creciera en su interior, presionando hacia afuera contra sus costillas que ahora eran claramente visibles a través de una piel translúcida. Su cabello se había vuelto completamente blanco y había comenzado a caerse en mechones que se desintegraban antes de tocar el suelo, y sus ojos habían desarrollado una cualidad reflectante similar a la de los animales nocturnos, mostrando en su superficie cosas que no estaban presentes en la habitación. El deterioro se aceleró cada vez que Robert describía a la más antigua de las entidades, algo que llamó el primer mensajero, que había existido antes del lenguaje humano, antes de que el pensamiento mismo hubiera tomado su forma actual, y que estaba enseñando a las otras cosas en el lugar gris cómo usar la conexión de Robert de manera más eficiente. Para el 28 de noviembre, ningún miembro del personal entraba solo en la habitación de Robert después de que la enfermera Elizabeth Hartley saliera de una revisión en solitario sin poder hablar durante 3 días, con el cabello parcialmente encanecido y su mano izquierda con marcas idénticas a las que aparecían en la piel de Robert. Las notas del Dr. Harwick describen haber encontrado a varios miembros del personal de pie fuera de la puerta de Robert por la noche, atraídos allí sin decisión consciente, escuchando conversaciones que ocurrían en idiomas que precedían al habla humana, y varios informaron haber visto figuras en su visión periférica que se desvanecían al mirarlas directamente, pero dejaban atrás olores a ozono y descomposición. El propio niño
había comenzado a aparecer y desaparecer de la vista con frecuencia creciente, y durante estas desapariciones otras cosas se volvían brevemente visibles en su lugar, sombras que se movían contra las fuentes de luz, sugerencias de formas que el ojo humano no podía procesar del todo, dejando a los observadores con migrañas severas y la certeza absoluta de que algo vasto y hostil se había percatado de ellos a su vez. Diciembre de 1893 trajo un cambio en los mensajes de Robert Clark que transformó el miedo del personal médico en algo cercano al terror existencial, ya que el niño comenzó a entregar advertencias no de los recién fallecidos, sino de aquellos que afirmaban haber muerto en eventos que aún no habían ocurrido. El 3 de diciembre, hablando con una voz que se armonizaba consigo misma de maneras imposibles, Robert proporcionó relatos detallados de un gran incendio que consumiría un teatro de Chicago el 30 de diciembre, describiendo el patrón específico de las víctimas por inhalación de humo y el número exacto de almas que se unirían al lugar gris intermedio, información que resultaría horriblemente precisa cuando el desastre del Teatro Iroquois se cobró más de 600 vidas, exactamente como él lo había descrito. Habló de guerras que engullirían Europa 2 veces en el siglo venidero, de armas que aprovecharían el poder de los soles, de plagas que barrerían continentes, siempre proporcionando fechas específicas, lugares y cifras de muertos que el doctor Harwick registraba fielmente a pesar de su creciente certeza de que tal conocimiento no debería existir. El niño advirtió sobre individuos particulares que morirían en los próximos días, y sin excepción, estas predicciones se materializaron con terrible precisión. El trabajador del muelle que caería al Támesis el 7 de diciembre, la dama de sociedad que se atragantaría en una cena el 11 de diciembre, los 3 niños que sucumbirían a la escarlatina el 15 de diciembre, todo exactamente como Robert lo había descrito, hasta sus últimas palabras. Pero fueron los intentos desesperados de Robert por cerrar la puerta los que revelaron el verdadero horror de su situación, ya que comenzó a luchar activamente contra las entidades que lo usaban como conducto, su pequeño cuerpo convulsionando con esfuerzo mientras intentaba cortar la conexión con el lugar gris intermedio. Durante estas luchas, los testigos observaron fenómenos imposibles. La forma de Robert se dividía en múltiples versiones de sí mismo, algunas sólidas, otras translúcidas, todas gritando en diferentes idiomas mientras luchaban contra fuerzas invisibles que dejaban marcas muy reales en su carne. Le rogó al doctor Harwick que lo matara, insistiendo en que era la única manera de evitar que algo catastrófico cruzara, algo de lo que todos los muertos en el lugar gris estaban huyendo, una entidad tan antitética a la existencia humana que su mera presencia en nuestra realidad alteraría fundamentalmente la naturaleza de la muerte misma. La documentación médica de este período mostraría más tarde alteraciones perturbadoras que nadie podía explicar, páginas escritas de puño y letra de Harwick que él juraba no haber escrito nunca, describiendo procedimientos que violaban todos los principios de la ética médica, fotografías que se revelaban mostrando habitaciones llenas de equipos quirúrgicos que nunca habían existido en el hospital de Westminster, y, lo más desconcertante, expedientes de pacientes para individuos que no nacerían hasta dentro de 50 años. El 18 de diciembre, cada uno de los registros escritos sobre Robert Clark en posesión del hospital cambió espontáneamente,
La tinta se reorganizó para formar advertencias en docenas de idiomas, todas transmitiendo el mismo mensaje. El primer mensajero llega, la puerta no puede cerrarse, el tiempo se quiebra. La realidad se doblega, el lugar gris se desangra. Él es la grieta por la que se arrastra lo imposible. El doctor Harwick descubriría más tarde que cambios idénticos habían ocurrido en cada copia que había hecho, incluidas las guardadas bajo llave en su caja fuerte privada en casa, lo que sugería que algo estaba alterando retroactivamente la documentación en múltiples lugares simultáneamente, reescribiendo la historia incluso mientras ocurría. A las 11:47 de la noche de Nochebuena de 1893, lo que ocurrió en el ala este del hospital de Westminster resultaría en la evacuación inmediata de más de 200 pacientes y personal, aunque los registros oficiales del incidente serían clasificados bajo la Ley de Secretos Oficiales antes del amanecer del día de Navidad, permaneciendo sellados por un período de 100 años. El evento comenzó cuando todas las campanas del hospital empezaron a sonar simultáneamente, a pesar de que la mayoría estaban desconectadas de sus cuerdas, creando una cacofonía que los testigos describieron como si no siguiera ningún ritmo terrenal, sino que coincidiera con la cadencia de la respiración dificultosa de Robert Clark. El doctor Harwick, que había permanecido de servicio a pesar de la festividad, documentó que la temperatura corporal del niño descendió repentinamente a niveles incompatibles con la vida mientras las paredes de su habitación comenzaban a sangrar una sustancia que, al ser analizada, resultó ser líquido cefalorraquídeo humano mezclado con elementos que el químico del hospital no pudo identificar, elementos que hacían que el fluido se moviera contra la gravedad, trepando por las paredes para formar palabras en escrituras que dolía percibir directamente. 43 testigos, incluidos 2 miembros del Parlamento que habían acudido a observar el fenómeno, vieron cómo la forma física de Robert comenzaba a estirarse y distorsionarse, sus miembros extendiéndose a longitudes imposibles, mientras su torso permanecía estacionario, creando un patrón de carne en forma de telaraña que llenaba toda la habitación, mientras su rostro se multiplicaba por todas las superficies, cada boca pronunciando diferentes mensajes simultáneamente con voces que pertenecían a personas que habían muerto en el hospital a lo largo de toda su historia. La transformación alcanzó su punto culminante precisamente a medianoche, cuando Robert Clark dejó de parecerse a algo humano, convirtiéndose en cambio en lo que los testigos solo pudieron describir como una ausencia con forma de niño, un vacío que atraía la luz y el sonido hacia sí mismo mientras proyectaba simultáneamente imágenes del lugar gris intermedio directamente en las mentes de todos los presentes, mostrándoles vastas extensiones de no espacio pobladas por millones de almas muertas que huían de algo que se acercaba desde un lugar aún más profundo, algo que usaba la conexión de Robert como un faro para navegar hacia nuestra realidad. El testimonio de la enfermera Catherine Hollowell, registrado antes de su repentino traslado a un sanatorio escocés, describió haber visto a través del estado transformado de Robert otras versiones del hospital que existían en tiempos paralelos, algunas en ruinas y antiguas, otras aún no construidas, todas ocupando simultáneamente el mismo espacio, con versiones de Robert en cada una, todas gritando en perfecta sincronización. La evacuación se ordenó cuando la transformación comenzó a extenderse más allá de la habitación de Robert, con otros pacientes comenzando a hablar con las mismas voces superpuestas, sus ojos reflejando la misma ausencia similar a un vacío,
y la propia arquitectura del edificio comenzó a cambiar. Las paredes se volvieron permeables, los suelos se abrían a espacios que no deberían existir, y en algún lugar de la cacofonía, el sonido de algo vasto e imposible tratando de abrirse paso desde el otro lado. El incidente terminó tan repentinamente como comenzó a las 12:33 de la madrugada, cuando la forma de Robert volvió a ser la de un niño pequeño y moribundo. Pero todos los relojes del hospital se habían detenido a medianoche y, a pesar de los múltiples intentos de reiniciarlos, nunca volverían a funcionar, marcando para siempre el momento en que algo fundamental en el edificio había cambiado, dejándolo tocado por lo que sea que hubiera intentado cruzar durante esos 33 minutos de la mañana de Navidad. El 26 de diciembre de 1893, aproximadamente a las 3 de la madrugada, Robert Clark desapareció de una habitación cerrada con llave en circunstancias que desafiaban toda ley natural, presenciado por 2 guardias apostados fuera de su puerta que informaron haber oído lo que sonaba como miles de voces susurrando al unísono antes de un silencio repentino y absoluto. Cuando el doctor Harwick abrió la puerta 17 minutos después, encontró la habitación vacía excepto por un contorno perfecto del cuerpo del niño quemado en el colchón y cada superficie cubierta por una fina capa de polvo gris que, al ser analizado, resultó estar compuesto de minerales no encontrados en la tierra, junto con rastros de hueso humano de al menos 40 individuos diferentes, ninguno de los cuales coincidía con la firma biológica de Robert. Las ventanas permanecían cerradas desde el interior. Las paredes no mostraban brechas, y la única evidencia de la presencia del niño era un mensaje final escrito con lo que parecía ser su propia sangre en el techo. La puerta permanece abierta. Otros seguirán. El primer mensajero marcó el camino. 3 semanas después, el doctor Edmund Harwick fue encontrado muerto en su estudio, su cuerpo descubierto en una posición que sugería que había estado escribiendo en su escritorio, aunque su pluma había quemado a través del papel, a través del escritorio y en el suelo de abajo, creando un agujero que descendía 17 pies a pesar de que su estudio estaba en un tercer piso sobre cimientos sólidos. La investigación oficial concluyó que Harwick había sufrido un paro cardíaco repentino, pero sus papeles privados, descubiertos escondidos en una caja forrada de plomo bajo los cimientos de su casa, contaban una historia diferente, describiendo voces que lo llamaban desde el lugar gris intermedio, prometiéndole respuestas si tan solo sirviera como el próximo conducto. Su última entrada, fechada la noche de su muerte, consistía en una sola línea repetida cientos de veces con una caligrafía cada vez más errática. Robert Clark fue solo el principio. Se ordenó la destrucción de la documentación completa del caso por decreto de la corona, pero sobrevivieron copias en colecciones privadas, escondidas en fincas por toda Inglaterra, y cada propietario informaba de fenómenos extraños, páginas que se actualizaban solas con nueva información, fotografías que mostraban escenas diferentes dependiendo de cuándo se miraran, y grabaciones en cilindros de cera que capturaban voces hablando de eventos que no ocurrirían hasta dentro de décadas. En años recientes, los investigadores han descubierto casos similares en toda Europa y América, todos siguiendo el mismo patrón: niños que desarrollan habilidades lingüísticas imposibles, sirviendo como conductos para mensajes de los muertos, la realidad física comenzando a desmoronarse a su alrededor, y luego desapareciendo sin dejar rastro, dejando atrás solo preguntas y la aterradora certeza de que aquello a lo que se conectaron
permanece conectado. El ala este del Hospital de Westminster fue cerrada permanentemente en 1894 y finalmente demolida en 1921, pero los trabajadores de la construcción informaron haber encontrado polvo gris en las paredes que les hacía doler los dientes y les provocaba pesadillas de pasillos interminables llenos de susurros. El sitio permanece vacío hasta el día de hoy, y los lugareños informan que en ciertas noches, particularmente el 24 de diciembre, el contorno del antiguo hospital se vuelve visible. Y en las ventanas de lo que una vez fue la habitación de Robert Clark, las sombras se mueven en patrones que sugieren que algo todavía está tratando de abrirse paso desde el otro lado. Lo que le sucedió a Robert Clark no representa un incidente aislado, sino un fenómeno recurrente que continúa manifestándose, sugiriendo que la puerta de la que habló nunca se cerró realmente, y que en algún lugar en los espacios entre nuestra realidad y lo que sea que yace más allá, algo todavía está buscando el próximo conducto para completar lo que comenzó en aquel hospital de Londres en 1893.